El Ford saltaba de un bache a otro, mientras el caluroso sol africano caía sin piedad. A ambos lados del camino se extendía una línea ininterrumpida de árboles y arbustos, que se alzaban y descendían en suaves curvas hasta perderse en el horizonte. Sus tonos variaban entre verdes profundos y amarillos suaves, creando un efecto general sereno, lánguido y extrañamente silencioso. Pocos pájaros perturbaban el silencio adormecido. En una ocasión una serpiente se deslizó por el camino frente al auto, escapando con sinuosa facilidad de los esfuerzos del conductor por destruirla. En un momento apareció entre los arbustos una figura erguida y digna, seguida de una mujer que llevaba a un bebé firmemente atado a su ancha espalda. Sobre su cabeza llevaba con perfecto equilibrio todo un equipo doméstico, hasta una sartén. Todas estas cosas, Jorge Coupé no dejó de señalárselas a su esposa, quien le respondió con una falta de atención monosilábica que lo irritó. Pensando en ese individuo, dedujo con ira. Así solía referirse en su mente al primer esposo de Emma Coupé, fallecido en el primer año de la guerra, fallecido además en la campaña contra el África Occidental alemana. Era natural que ella debería, quizás. Él le lanzó una mirada furtiva. Su belleza, la tersura rosada y blanca de su mejilla, las líneas redondeadas de su figura, quizás más redondeadas de lo que habían sido en aquellos días lejanos, cuando ella le había permitido pasivamente comprometerse con ella, y luego, en ese primer susto emocional de la guerra, lo había dejado abruptamente para casarse durante la guerra con ese amante suyo, un joven delgado y bronceado, Tim. Bueno, aquel sujeto estaba muerto valientemente, y él, Jorge Coupé, se había casado con la chica con la que siempre había querido casarse. Ella le tenía cariño, además. ¿Cómo no iba a hacerlo si él estaba dispuesto a satisfacer todos sus deseos y además tenía el dinero para hacerlo? Recordó con cierta satisfacción el último regalo que le hizo en Kimberley. Gracias a su amistad con algunos directores de la empresa de diamantes, había conseguido comprar una gema excepcional, un diamante que normalmente no estaría disponible en el mercado. Una piedra no notable por su tamaño, pero sí por su tono muy exquisito y raro, un peculiar ámbar profundo, casi como oro viejo, un diamante como el que podrías no encontrar en 100 años. Y la mirada en sus ojos cuando se lo dio, la necesidad de sujetarse con ambas manos para evitar ser sacudido, devolvió a Jorge Coupé a la realidad. Exclamó, quizás por 14ª vez, con la comprensible irritación de un hombre que posee 2 autos Rolls-Royce y ha conducido su colección en las mejores carreteras. «Dios mío, qué auto, qué camino», continuó enfadado. «¿Dónde demonios está la plantación de tabaco? Hace más de 1 hora que salimos de Bulawayo». «Perdidos en Rodesia», dijo Emma con ligereza entre 2 saltos involuntarios en el aire. Pero el conductor de tez morena, al ser consultado, respondió con la alentadora noticia de que su destino estaba justo en la próxima curva del camino. El administrador de la finca, el señor Walters, los esperaba en la entrada, recibiéndolos con la deferencia debida a la prominencia de Jorge Coupé en Unión Tabaco. Les presentó a su nuera, quien condujo a Emma a través del fresco y oscuro vestíbulo interior hasta un dormitorio, donde podía quitarse el velo con el que protegía su piel al viajar en auto. Mientras se quitaba los alfileres con su habitual elegancia y parsimonia, los ojos de Emma recorrieron la fealdad de la habitación. No había lujos, y Emma, que amaba la comodidad como un gato ama la crema, se estremeció un poco. En la pared un texto la confrontaba. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, preguntaba a todos en general, y Emma, consciente de que la pregunta no tenía relación con ella, giró para acompañar a su guía, tímida y algo silenciosa. Observó, pero no de manera maliciosa, las caderas anchas y el poco favorecedor vestido de algodón barato, y con una sensación de tranquila apreciación, sus ojos se posaron en la exquisita y costosa simplicidad de su propio vestido francés de lino blanco. La ropa hermosa, especialmente cuando la usaba ella misma, despertaba en ella la alegría del artista. Los 2 hombres la aguardaban. ¿No le parecerá aburrido acompañarnos, señora Coupé? Por supuesto que no. Nunca he estado en una fábrica de cigarrillos. Salieron a la tranquila tarde de Rodesia. Estas son las plántulas aquí. Las plantamos según sea necesario. Vea usted. La voz monótona del gerente continuaba, intercalada por las preguntas agudas y en staccato de su esposo sobre la producción, el impuesto de timbre y los problemas de mano de obra de los nativos. Dejó de escuchar. Esto era Rodesia, la tierra que Tim había amado, a donde él y ella deberían haber ido juntos después de que finalizara la guerra. Si no lo hubieran matado. Como siempre, la amargura surgía en ella ante ese pensamiento. 2 cortos meses, eso fue todo lo que disfrutaron.
2 meses de felicidad, si es que esa mezcla de éxtasis y dolor era felicidad. ¿Era el amor alguna vez felicidad? No asediaban 1000 torturas el corazón del amante. Había vivido intensamente en ese breve lapso, pero ¿había conocido alguna vez la paz, el descanso, la satisfacción tranquila de su vida actual? Y por primera vez admitió, algo a regañadientes, que tal vez todo había sido para lo mejor. No me habría gustado vivir aquí. Tal vez no habría podido hacer feliz a Tim. Podría haberlo decepcionado. Jorge me ama y yo le tengo mucho cariño, y es muy, muy bueno conmigo. Mira, por ejemplo, ese diamante que me compró hace poco. Y al tener esos pensamientos, sus párpados se bajaron un poco de puro placer. Walters los llevó a un cobertizo bajo y alargado. En el suelo se apilaban enormes montones de hojas verdes y un grupo de jóvenes africanos vestidos de blanco se agachaba alrededor de ellas. Con dedos ágiles seleccionaban y descartaban hojas, clasificándolas por tamaños y ensartándolas con agujas rudimentarias en largos hilos. Trabajaban con una alegre parsimonia, riendo entre ellos mientras sus dientes blancos brillaban al son de las bromas que compartían. Aquí afuera, pasaron por el cobertizo de nuevo a la luz del día, donde filas de hojas colgaban secándose al sol. Emma olfateó delicadamente el tenue y casi imperceptible aroma que llenaba el aire. Walters los condujo a otros galpones donde el tabaco, después de ser expuesto al sol hasta adquirir un leve tono amarillo, recibía un tratamiento adicional. El interior era oscuro, con las hojas marrones colgando sobre sus cabezas, listas para convertirse en polvo con un toque brusco. La fragancia era más intensa, casi abrumadora, le pareció a Emma, y de repente una especie de terror la invadió, un miedo a algo que no sabía qué era, lo que la impulsó a salir de esa tenebrosa y perfumada oscuridad hacia la luz del sol. Coupé notó su palidez. «¿Qué pasa, cariño? ¿No te sientes bien?» «Puede que sea el sol. ¿Será mejor que no nos acompañes a recorrer las plantaciones?» Walter se mostró atento. Sugirió que la señora Coupé regresara a la casa para descansar. Llamó a un hombre que se encontraba cerca. «Señor Arden, la señora Coupé se siente un poco agobiada por el calor. ¿Podría llevarla de regreso a la casa?» La momentánea sensación de mareo estaba pasando. Emma caminaba al lado de Arden. Aún no lo había observado bien. «Emma». Su corazón dio un salto y luego se detuvo. Solo una persona había pronunciado su nombre de esa manera, con el leve acento en la primera sílaba que lo convertía en una caricia. Se volvió y miró al hombre a su lado. Estaba quemado por el sol, caminaba con dificultad, y en la mejilla más cercana a ella había una larga cicatriz que alteraba su expresión, pero lo reconoció. «Tim». Durante lo que le pareció una eternidad se miraron mutuamente, mudos y temblorosos. Y luego, sin saber cómo ni por qué, se encontraron en los brazos del otro. El tiempo retrocedió para ellos. Luego se separaron de nuevo, y Emma, consciente, como ella misma dijo, de la tontería de la pregunta, dijo: «¿Entonces no estás muerto?» «No, deben haberme confundido con otra persona. Me golpearon fuerte en la cabeza, pero recobré el conocimiento y logré arrastrarme hasta el matorral. Después de eso, no sé qué pasó durante meses y meses, pero una tribu amistosa me cuidó, y finalmente recuperé la cordura y logré volver a la civilización. Descubrí que te habías casado hacía 6 meses. Emma exclamó: «Oh, Tim, entiende, por favor, entiende. Fue tan horrible la soledad y la pobreza. No me importaba ser pobre contigo, pero cuando estaba sola no tenía el valor para enfrentar lo difícil que era todo». «De acuerdo, Emma, lo entiendo. Sé que siempre has tenido un deseo por las comodidades. Te alejé de ellas una vez, pero la segunda vez, bueno, me fallaron los nervios. Estaba bastante mal, como ves, apenas podía caminar sin un bastón, y luego estaba esta cicatriz», lo interrumpió apasionadamente. «¿Crees que eso me habría importado?» «No, sé que no te hubiera importado, fui un tonto. Algunas mujeres sí se preocupan, ¿sabes? Decidí que encontraría la manera de verte. Si parecías feliz, si pensaba que estabas contenta de estar con Coupé, bueno, entonces seguiría muerto. Te vi. Estabas subiéndote a un auto grande. Llevabas unos hermosos abrigos de Marta, cosas que nunca podría darte aunque trabajara hasta el agotamiento. Y bueno, parecías bastante feliz. No tenía la misma fuerza y coraje, la misma confianza en mí mismo que tenía antes de la guerra.
Todo lo que podía ver era a mí mismo, roto e inútil, apenas capaz de ganar lo suficiente para mantenerte. Y tú parecías tan hermosa, Emma, una reina entre las mujeres, tan digna de tener pieles, joyas, ropa hermosa y todos los 101 lujos que Coupé podía darte. Eso y bueno, el dolor de verte con él me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. Todos creían que estaba muerto, así que decidí quedarme muerto. El dolor, repitió Emma en voz baja. Bueno, diablos, Emma, no es que te culpe, no lo hago, pero dolió. Ambos guardaron silencio. Luego Tim levantó el rostro hacia ella y la besó con ternura. Pero eso ya pasó, amor. Lo único que queda por decidir es cómo vamos a decírselo a Coupé. Oh, ella se apartó bruscamente. No había pensado. Se detuvo al ver aparecer a Coupé y al gerente en la curva del camino, y con un rápido movimiento de cabeza susurró. No digas nada, déjamelo a mí. Debo prepararlo. ¿Dónde podría encontrarte mañana? Tim reflexionó. Podría ir a Bulawayo. ¿Qué te parece el café cerca del Standard Bank? A las 3 habría poca gente. Emma asintió brevemente antes de darle la espalda y reunirse con los otros 2 hombres. Tim la observó con el ceño ligeramente fruncido. Algo en su comportamiento lo desconcertaba. Emma estuvo muy callada durante el viaje de regreso a casa. Refugiándose tras la ficción de un golpe de calor, deliberó sobre su curso de acción. ¿Cómo debería contárselo? ¿Cómo lo tomaría él? Una extraña lasitud parecía apoderarse de ella, junto con un creciente deseo de posponer la revelación tanto como fuera posible. Mañana sería suficiente. Habría tiempo de sobra antes de las 3. El hotel era incómodo. Su habitación estaba en la planta baja, con vistas a un patio interior. Esa noche, Emma se detuvo, aspirando el aire viciado y mirando con desagrado el mobiliario de mal gusto. Su mente voló a la cómoda y acogedora mansión en Inglaterra. Cuando su asistente personal finalmente la dejó, se dirigió lentamente a su joyero. En la palma de su mano, el diamante dorado devolvió su mirada. Con un gesto casi violento, lo devolvió al estuche y cerró la tapa de golpe. Mañana por la mañana se lo diría a Jorge. Durmió mal. Hacía calor bajo los pesados pliegues del mosquitero. La oscuridad palpitante estaba salpicada por el omnipresente zumbido que había aprendido a temer. Despertó pálida y desganada. Era imposible comenzar una escena tan temprano en el día. Se quedó en la pequeña y cerrada habitación toda la mañana, descansando. La hora del almuerzo la sorprendió con una sensación de sobresalto. Mientras tomaban café, Jorge Coupé propuso un paseo a las zonas rurales. Habrá tiempo de sobra si salimos de inmediato. Emma negó con la cabeza, alegando un dolor de cabeza y pensó para sí misma. Eso lo decide, no puedo apresurar las cosas. Después de todo, ¿qué importa un día más o menos? Se lo explicaré a Tim. Le dijo adiós a Coupé con la mano mientras él se alejaba en el viejo Ford. Luego, mirando su reloj, caminó lentamente hacia el punto de encuentro. El café estaba desierto a esa hora. Se sentaron en una pequeña mesa y pidieron el inevitable té que Sudáfrica consume a todas horas del día y de la noche. Ninguno de los 2 dijo una palabra hasta que la mesera lo trajo y se retiró a su escondite detrás de unas cortinas rosas. Entonces, Emma levantó la mirada y se sobresaltó al encontrar la intensa atención en los ojos de él. Emma, ya se lo has contado. Ella negó con la cabeza, humedeciéndose los labios mientras buscaba palabras que no podía encontrar. ¿Por qué no? No he tenido la oportunidad, no ha habido tiempo. Incluso para ella misma las palabras sonaban vacilantes y poco convincentes. No es eso. Hay algo más. Lo sospechaba ayer, y hoy estoy seguro. Emma, ¿qué es? Ella negó con la cabeza en silencio. Hay alguna razón por la que no quieres dejar a Jorge Coupé, por la que no quieres volver conmigo. ¿Cuál es? Era cierto. Al decirlo sintió una vergüenza ardiente y repentina, pero sabía sin lugar a duda que era así. Y aún así, sus ojos seguían examinándola. De repente su rostro se puso pálido. Emma, ¿va a haber un bebé? En un instante vio la oportunidad que él le ofrecía. Era una manera maravillosa. Lentamente, casi sin quererlo, inclinó la cabeza. Ella escuchó su respiración acelerada y luego su voz, bastante aguda y fuerte.
Eso cambia las cosas. No lo sabía. Tenemos que encontrar una salida diferente. Se inclinó sobre la mesa y tomó ambas manos de ella. Emma, querida, nunca pienses que tuviste la culpa. Pase lo que pase, recuerda eso. Debí haberte reclamado cuando volví a Inglaterra. Me acobardé, así que depende de mí hacer lo que pueda para arreglar las cosas ahora. ¿Lo ves? Pase lo que pase, no te preocupes, querida. Nada ha sido tu culpa. Él llevó primero una mano y luego la otra a sus labios. Después ella se quedó sola, mirando el té sin probar. Y curiosamente solo veía una cosa: un texto brillantemente iluminado colgado en una pared blanca. Las palabras parecían salir de allí y lanzarse hacia ella. ¿De qué le sirve a un hombre? Se levantó, pagó su té y salió. A su regreso, Jorge Coupé fue recibido con la petición de que no molestara a su esposa. Su dolor de cabeza, según informó la sirvienta, era muy fuerte. Eran las 9 de la mañana cuando él entró en su habitación con un semblante bastante serio. Emma estaba sentada en la cama. Se veía pálida y demacrada, pero sus ojos brillaban. «Jorge, tengo algo bastante terrible que decirte». La interrumpió abruptamente. «Así que te has enterado. Temía que pudiera incomodarte». «¿Incomodarme?» «Sí, hablaste con el pobre chico ese día». Vio su mano dirigirse a su corazón, sus párpados pestañear, y luego ella habló con una voz baja y rápida que de alguna manera lo asustó. «No he escuchado nada. Dímelo rápido». Pensé, dime. En la plantación de tabaco el hombre se disparó. Quedó muy afectado por la guerra, con los nervios destrozados, supongo. No hay otra razón que lo explique. Se disparó a sí mismo en ese cobertizo oscuro donde colgaba el tabaco. Ah, claro. Justamente fue ahí donde te sentiste mal ayer. Qué coincidencia tan extraña. Emma no respondió. Vio otra imagen, una mesa con servicio de té y una mujer inclinando la cabeza para aceptar una mentira. Bueno, la guerra tiene mucho que responder, dijo Coupé mientras extendía la mano para tomar un fósforo y encender su pipa con caladas cuidadosas. El grito de su esposa lo sobresaltó. «No soporto el olor». La miró con sorpresa amable. «Querida, no debes ponerte nerviosa. Después de todo no puedes escapar del olor a tabaco. Lo encontrarás en todas partes». «Sí, en todas partes». Ella esbozó una sonrisa lenta y torcida y murmuró unas palabras que él no alcanzó a oír, palabras que había elegido para el aviso original del obituario de la muerte de Tim. «Mientras la luz dure, recordaré, y en la oscuridad no olvidaré». Sus ojos se abrieron mientras seguía la espiral ascendente de humo y repitió en voz baja y monótona: «Por todos lados, por todos lados». El fin.